¿Sabías que España vive inmersa en una dolorosa paradoja? Sí, por un lado, la población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975. Se ha pasado de un país con 34.2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46.9 millones. Lo cierto es que este aumento de la población no se nota en todas las zonas por igual. España vaciada, así se le denomina a muchas zonas del país europeo. En esta oportunidad le traemos todo lo relacionado a este paradójico tema. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si te gusta esta clase de contenidos, por favor apóyanos con un like y suscribiéndote al canal. Comencemos. Aunque en algunos de los territorios que han perdido población los procesos de decadencia económica y social tienen origen en épocas anteriores, la historia de la España vaciada tiene su comienzo en los primeros años de la dictadura de Francisco Franco y se extiende hasta nuestros días, pasando por diferentes etapas en las que van cambiando tanto la dinámica económica del país como la concepción social del mundo rural. No es posible entender este fenómeno sin contextualizarlo en la época y la situación social que le corresponde. La destrucción heredada de la Guerra Civil Española, el aislamiento internacional, la importante tradición rural de la población, la gran mayoría estaba empleada en el sector primario, y la tendencia modernizadora de las grandes potencias mundiales. Durante años en los que España ha sufrido una revolución económica, amplias regiones de nuestro país se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado, desde las zonas rurales hasta grandes ciudades. Ni en Siberia, ni en Laponia, ni en áreas desérticas. La zona más despoblada de toda Europa está en España, concretamente en la región conformada por Rillo de Gallo, Celas Anquela del Ducado y Molina de Aragón, en Guadalajara. Esta zona reúne tan solo 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado. Este dato es un claro exponente de la situación a la que se enfrenta la España rural, donde se asiste a un incesante goteo de abandono de las zonas rurales y la consiguiente acumulación de personas en las grandes ciudades. Toda la provincia de Soria, sin ir más lejos, no suma más de algunos barrios de Madrid, con 88.600 habitantes frente a los 205.614 que reúne una localidad como Móstoles, por ejemplo. El reparto es tan descompensado que cerca de 42 millones de personas habitan la capital o en las ciudades del litoral, País Vasco, Cataluña, Valencia y en menor medida Andalucía, mientras los 4.2 millones restantes se reparten por el 70% del territorio. ¿A qué se debe todo esto? ¿Existe una solución? Hay zonas que no tienen salvación por su nivel de envejecimiento, por su falta de población en edad fértil y porque el acomodamiento que ofrecen las grandes ciudades hacen imposible que se produzca un retorno en sentido inverso ni hoy ni dentro de 50 años. Sin embargo, el gobierno español ha ido trabajando en una posible solución, la inmigración como la única oportunidad posible, pero ¿cómo haces que estas personas vayan a vivir a esas zonas si precisamente se han caracterizado por la expulsión de sus propios habitantes? La inmigración forma parte de estos posibles incentivos. La llegada de nuevos pobladores a pequeños municipios rurales fija la población existente al facilitar la continuidad de servicios básicos locales, conseguir que los colegios, guarderías, centros de salud y otras infraestructuras no cierren es una cuestión fundamental. Aseguran desde CEPAIN que una vez desaparecen, las personas que habitan los pueblos comienzan a abandonarlos. La entrada de nuevos habitantes, además de mantener la población, la revitaliza. Los itinerarios de movilidad territorial generan convivencia intercultural y rejuvenecimiento de la población local, actualmente muy envejecida y masculinizada. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, así lo reconocen junto a muchos otros que fomentan la integración social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Pilares que también se recogen en el Plan Nacional de Desarrollo Rural y en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, a los que suman, además, mejora de la competitividad agrícola, gestión sostenible de ecosistemas y recursos naturales, transferencia de conocimientos e innovación,
Un conjunto de medidas para evitar la concentración de población en las grandes urbes hacia las que nos dirigimos y favorecer una vida digna en las poblaciones más pequeñas y aisladas. Sin duda, esta situación tiene consecuencias a todos los niveles y es necesario que España adopte las medidas necesarias para tratar de corregirlas. La lucha contra la despoblación puede ser efectiva. Hay países como Escocia y Finlandia que con situaciones similares han conseguido dar vuelta a esta situación. En regiones con problemática similar como Laponia o las Highlands escocesas, por ejemplo, gracias a las medidas adoptadas se ha conseguido la vuelta a niveles de población de hace 30 años. Lo cierto, sin embargo, es que a pesar de la cantidad de recursos que se han invertido en España, las prácticas no han sido efectivas. Una vez más, los abundantes fondos europeos recibidos para el desarrollo rural se han gastado fundamentalmente en la construcción de infraestructuras, en el ladrillo, estrategia que no ha servido para fijar población, vista la situación actual. Es necesario, en primer lugar, diseñar medidas a largo plazo y con un enfoque integral. Para el diseño de estas medidas es imprescindible un proceso participativo en el que participen las personas que todavía habitan en esas zonas, contando con administraciones, emprendedores, comunidades rurales y universidades, centros de investigación e instituciones educativas para el diseño y ejecución de las acciones propuestas. Es imprescindible un proceso de abajo arriba. La innovación también serviría como una herramienta fundamental para la recuperación de las actividades en los pueblos, teniendo en cuenta que muchas de las ocupaciones tradicionales han perdido su lugar en la sociedad actual. Es también imprescindible la introducción de medidas fiscales que han sido muy efectivas en otros países. Otro elemento clave es la llegada de Internet rápido a todos los rincones de España, algo que todavía está muy lejos de ocurrir. Otras vías pueden ser múltiples actividades posibles, muchas de ellas de gran seguimiento en el mundo actual, como el senderismo, la ornitología, el montañismo, actividades acuáticas de ocio como el kayak o el rafting. De la misma manera, no solo existe el regadío en la agricultura, hay otras prácticas como la ganadería extensiva o la agricultura ecológica, mucho más intensivas en generación de empleo y fijación de población. Si no se adoptan medidas efectivas, en 20 años, muchas áreas de España estarán completamente despobladas. Las dos Españas. Por un lado está la España urbana, la España de grandes ciudades superpobladas, y por otro está la rural, la España vacía, como la describió el escritor Sergio del Molino en su ensayo homónimo. Un país en el que el 5% de la población vive en el 53% del territorio. Amigos, ¿qué les pareció el tema de hoy? Sin duda, el país español deberá tomar cartas en el asunto, ya que siendo un país tan hermoso, no se puede ser tan descuidado con esta problemática. Si les ha gustado, denle manito arriba, suscríbanse y activen la campanita. No olvides dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video.